espacio. Hoy vamos a tocar el tema de Abraham fue engañado por Satanás. Probablemente usemos dos segmentos, o sea, dos videos para desarrollar este tema. Como nuestro enemigo es el tiempo, vamos a empezar de una vez. Para eso quiero que nos concentremos en Abraham yendo a la tierra prometida. Si tenemos en claro de que la tierra no le fue dada a Abraham, sino a su simiente, vamos a entender también qué entidad va a engañar a Abraham prometiéndole la tierra. Recuerden, la tierra no le fue dado a Abraham, y vamos a ver esos textos. Pero cuando vemos una entidad que le ofrece la tierra a Abraham, ahí lo está engañando. Entonces vamos a ver, identificar el enemigo. Recuerden que la Biblia es una espada o filos, y un filo te engaña, o como dice Pablo, la letra mata, el espíritu vivifica. Es cuando el espíritu de Dios habla, entonces te dice la verdad, porque el espíritu te guía a toda la verdad. Hechos capítulo 7, vamos a buscar Hechos capítulo 7, el versículo 2 al 5. Esteban, lleno del espíritu, le está hablando a los judíos. Están toda su corte, sacerdotes, escribas, fariseos, y bueno, a él a la postre lo matan allí en ese mismo día. Pero les está diciendo esto Esteban por el espíritu. Hechos 7:2 dice: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Harán es Irak. Dice, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. De allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, se refiere a Israel, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie. Entonces Abraham no fue dueño del territorio, sino que habitó como extranjero. Eso lo dice Hebreos en tiendas. Entonces, cuando tú sabes que la entidad positiva no le dio la herencia a Abraham en esa tierra, no le dio la tierra de Israel, sino que le prometió que a su descendencia. Entonces fácilmente, cuando tú tienes esto claro, comienzas a pillar al otro, al engañador, al usurpador. Vamos a ver otro texto en Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. En el versículo 9 te dice: por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena. Moraba en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces aquí en el verso 9 te está diciendo que Abraham vivió como extranjero. O sea, no tenía como posesión la tierra, vivía en tierra ajena. Como dice Esteban, no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie. Génesis 12, versículos 5 al 7, dice así: tomó pues Abraham a Sara su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y la tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Versículo 6: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encinar de Manré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Versículo 7: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia, no a él, sino a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, dice, a quien le había aparecido. Recuerden que Abraham era de origen pagano, eso lo dice Josué 24:2, donde dice Josué a todo el pueblo: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taret, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Entonces Abraham tenía herencia pagana, y por eso le hizo un altar
altar a Dios, porque era de origen pagano, por eso tenía varias esposas, o sea, tenía a Sara y tenía varias concubinas, porque es su costumbre, no tenía el concepto que los dos eran una sola carne. Entonces tú tienes que entender esta parte de Abraham, que tenía algunas limitantes para entender ciertas cosas espirituales, por eso Melquisedec tuvo que enseñarle qué es el diezmo. Vamos a Génesis capítulo 15, 1 al 6 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno, o sea, Elíasar era de Damasco, era sirio. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Recuerden que esta es una visión. Versículo 1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso es lo que cita Pablo cuando dice que por la fe, correcto, creyó y le fue contado por justicia. Versículo 7. Esta entidad negativa le dice a Abraham esto. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Esta entidad, en el versículo 7, le ofrece o le entrega, entre comillas, la tierra a Abraham. Sucede que en el capítulo 12 de Génesis y el versículo 7 dice que a tu descendencia daré esta tierra. Pero aquí en el capítulo 15 y el versículo 7 de Génesis dice: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Le ofrece la tierra a Abraham esta entidad. Y Abraham se queda perplejo. El versículo 8 dice: y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Porque primero le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Recuerden lo que dice Esteban: no le dio herencia en ella ni aun para sentar un pie. Recuerden lo que dice Pablo en Hebreos: vivió como extranjero en tiendas. La tierra no era de él. Pero entonces le dice primero una cosa, que lo heredarían su prole, su descendencia heredaría la tierra, pero luego esta entidad en el versículo 7 le ofrece la tierra a Abraham. Y entonces Abraham le dice: ¿qué conoceré que la he de heredar? Cuando a ustedes les queda muy claro que en Jeremías 7:22 dice Dios: yo no hablé con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos, ni de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. O sea, Dios no mandó sacrificio de animales, no mandó a que le quemaran animales en holocausto. Por eso dice Pablo en Hebreos 10:4: la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. O sea, Dios no mandaría un culto inoperante. Dios no manda eso, porque Dios no es Dios de sangre. Él no es Dios de sacrificio. Por eso el Mesías repetía muchas veces: si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Los hebreos condenando a los animales por pecados de ellos. Eso es ridículo. Entonces, tengan en mente que Dios no manda sacrificios. Jeremías 7:22 no manda sacrificios. Y sucede que cuando Abraham le pregunta a esta entidad, Génesis 15:8, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Esta entidad le dice: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, versículo 9, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y como Abraham era de origen pagano, él sabía qué hacer con estos animales. Y dijo el versículo 10: y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Versículo 12.
Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Abraham, cansado de espantar a los gallinazos para que no se comieran esa carne. Y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. O sea, viene una entidad de las tinieblas. Una entidad que a Abraham le genera miedo. Porque recuerden una cosa. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 dice que Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 8, versículo 18 dice que en el amor que es Dios, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero aquí Abraham tiene temor de una gran oscuridad, porque llega la misma entidad que engañó a Moisés. Recuerden en Éxodo capítulo 20, el versículo 21 dice que Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Recuerden que ese no es Dios, porque Dios habita en luz inaccesible. O cuando una entidad positiva se manifiesta, siempre se manifiesta en luz, como en el monte de la transfiguración, en Mateo 17, del versículo 1 al 5, te das cuenta que una nube de luz se acerca y cuando están Moisés y Elías, y de la nube sale una voz que dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. La nube de luz siempre. Santiago 1:18 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Dios no habita en oscuridad. Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Entonces, el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Es una entidad negativa, es el mismo Satanás, o Jehová malo, como lo venimos estudiando, o Enli. Cayó sobre el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, esta entidad negativa de la oscuridad, que le generó miedo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Le da mal informe. Entonces, esos 400 años, mi querido, son 4 generaciones que la entidad negativa siempre trata de castigar a este pueblo que él tomó como suyo. 4 generaciones por un error. Eso lo vemos en Éxodo. Sigamos leyendo. Que cada 100 años es una generación. Versículo 16. En la 4ª generación volverán acá. Quiere decir que al cumplirse los 400 años volverían a Canaán. Son 4 generaciones. Cuando tú vas a Éxodo 20, dice: yo soy Jehová que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice, y no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Es celoso porque fruto de la carne, Gálatas 5, 19 y 20, el fruto de la carne es celo e ira. Entonces, esta entidad es un Dios carnal, ¿correcto? Que hace asesión de personas, porque dice: castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. 4 generaciones, 400 años. Y hago misericordia a millares de los que me aman. Entonces, a los que le aman sí hace misericordia, pero a los que lo aborrecen los castiga 4 generaciones. Ahí están las 4 generaciones, los 400 años. El temor de una gran oscuridad cayó sobre Abraham. El diablo mismo le está hablando a Abraham. Recuerden, el Dios de Israel: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahora, aquí esta entidad precisa esos 400 años, pero los profetas, como Ezequiel 18:20 dice: no llevará el hijo el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Porque Pablo dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Apóstoles y profetas. Entonces estamos citando a los profetas, como Ezequiel 18:20, donde dice: no llevará el hijo el pecado del padre. Esta entidad, a los que lo aborrecen, lo castigan 4 generaciones. Mientras que en Mateo 5:44 dice el Mesías: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos, porque el verdadero Dios no hace acepción de personas. Jehová, el Dios de Israel, sí.
Castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares de los que me aman. Hace asesión de personas, mientras el verdadero Dios no lo hace. Entonces, esta entidad negativa engaña a Abraham ofreciéndole la tierra. Y entonces Abraham se queda perplejo y dice, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le manda a sacrificar animales. Le manda a sacrificar animales. La misma entidad que engañó a Moisés, vamos a Éxodo 20, y el verso 21, vamos a leer el verso 24. Éxodo 20, el verso 21 dice, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios, porque Dios no habita en la oscuridad, pero Jehová sí. Por eso en Primera de Reyes 8:12 dice Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Esas son las potestades de las tinieblas. Recuerden las palabras tinieblas que la usa mucho Pablo. Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernantes de las tinieblas. O en Lucas 22:53 dice el Mesías, esta es vuestra hora y de las potestades de las tinieblas. Entonces dice Éxodo 20 y el verso 21, entonces el pueblo estuvo a lo lejos, Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios, y en el verso 24 dice, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos. Le pide holocaustos a Abraham. Esta es la misma entidad que engañó a Abraham. Mire, esta entidad engañó, en la Biblia habla de 3 engaños que le hizo a Abraham. Entonces estamos viendo el primero. El primer engaño que le hizo a Abraham fue ofrecerle la tierra, siendo que la entidad positiva jamás le ofreció la tierra a Abraham. Entonces, el primer engaño fue ofrecerle la tierra y mandarle los sacrificios de animales. Dejamos hasta allí y vamos a ver la segunda parte, donde vamos a ver los otros 2 engaños que tuvo esta entidad a Abraham. Y cómo todo el planeta, incluyendo a los hebreos, que fueron la primera simiente que empezó con esa prerrogativa de esta entidad de la oscuridad, fueron engañadas. Shalom. Bendiciones para todos.